Buenas tardes. Permítame darle la gracia a la profesora Reina y a la doctora Miguelina Ortiz por invitarme a este evento, a este panel tan interesante y compartir con estos amigos. Recuerdo cuando era proyecto de Ley 108, precisamente Bonetti y Santana y un servidor fuimos lo escogido para elaborar, entre otros, el material de capacitación de todos los actores del Poder Judicial a nivel nacional en la Escuela Nacional de la Judicatura. Consecuentemente, estamos frente a personas autorizadas para hablar de las novedades, de las cuestiones buenas y malas que trae consigo la Ley de Registro Inmobiliario y estos reglamentos que últimamente ha dictado la Suprema Corte de Justicia. Quien va a hablar ahora no es el juez del Tribunal Superior de Tierras. Yo prefiero hablar más como segundo monción que como juez del Tribunal Superior de Tierras, porque voy a decir algunas cosas que se van a apartar del aspecto oficial y yo no estoy representando aquí nada que se parezca con relación al Poder Judicial, más bien como abogado. Y me gustaría, ¿qué tiempo tengo, Miguelina? ¿Cuál es mi tiempo? 30 minutos. La verdad que es un gancho, ¿verdad? Dejar a una persona de último con un público que a veces se siente agotado. Y recuerdo yo una conferencia que editó Benjamin Franklin. Cuando lo dejaron para último, después de 12 expositores, él dijo, no sé si convertirme aquí en un comediante o en el expositor de lo que me han designado, ¿verdad? Trataré de hacer algo híbrido, las dos cosas para mantenerlo despierto. Hay dos jóvenes aquí que hicieron dos preguntas que yo puedo tomar, Miguelina, esas dos preguntas, y a partir de esas dos preguntas, elaborar mi exposición y precisamente durar 5 horas exponiendo sobre esas dos preguntas. Si los profesores estuvieran aquí de esas dos personas, yo les dijera, exonérenle la materia por las dos preguntas que hicieron. Esa joven por ahí, no sé dónde está, una joven que hizo una pregunta, se fue. Dice ella que en qué beneficia o perjudica el hecho de que haya una antinomia jurídica entre la Ley 108 y el reglamento de mensura. Eso lo vamos a responder, por eso es muy interesante, a los fines de la exposición de Santana. Pero allá hay una joven que hizo una pregunta todavía mucho más interesante. Por favor, ¿puedes repetirla? ¿Puedes repetir la pregunta? Por favor. Muy interesante. Por favor. Siempre la ley 108-05 prevalece ante cualquier resolución. Ahora mi pregunta surgió, ¿qué pasa si yo presento a mensura un trabajo, pero mensura me dice que está incorrecta, tomando en cuenta lo que es la resolución 3642? Interesante, muchísimas gracias. Dos preguntas fuera de serie. Se me ha asignado a mí hablar en el día de hoy sobre los aspectos jurídicos de estas resoluciones que de alguna manera se han analizado en el día de hoy aquí. Y gracias por la información que ahora es un poco más alentadora, porque me dicen que yo no soy el último expositor, sino el penúltimo. Más interesante todavía. Miren, la resolución 3642, relativo a la desjudicialización de deslinde y procedimientos diversos, tal como Santana ha planteado, la clase jurídica nacional ha establecido de que esta resolución es inconstitucional. Pero no solo es inconstitucional porque violenta el artículo 30 de la Ley 108-05, que establece que el deslinde tiene que ser conocido de manera contenciosa, ¿verdad?, de manera jurisdiccional. No es por ese aspecto que es inconstitucional, porque las normas no son inconstitucionales porque choquen con la ley. No, las normas son inconstitucionales porque chocan con un precepto de la Constitución Dominicana. Ahora veamos. Si la Suprema Corte de Justicia, cuando dicta la resolución 3642 de diciembre del 2016, violenta el artículo 130 de la Ley 108-05 de registro inmobiliario, obviamente que hay una antinomia jurídica, hay un conflicto jurídico entre la resolución 3642 y el artículo 130. Si lo analizamos fríamente de manera exegética,
como lo ha dicho Santana hoy aquí, que el principio séptimo dice que cuando choque el reglamento y la ley, prevalece la ley por encima del reglamento. No, es que por el principio de la jerarquía de las normas jurídicas, la ley siempre estará por encima del reglamento. Es una redundancia del principio séptimo. Sin embargo, yo quiero que me permitan, y siempre lo hacía en la Escuela Nacional de la Judicatura para que el debate fuera mucho más interesante e enriquecedor, disentir de mi amigo Santana y de todos los juristas que han expresado de que esta resolución es inconstitucional. Miren, ciertamente de manera aparente está violentando el artículo 4 de la Constitución de la República Dominicana. ¿Qué establece el artículo 4? El artículo 4 de la Constitución Dominicana establece el principio de la separación de los poderes del Estado. Quiere decir que el Congreso Nacional es el encargado de elaborar la ley y solamente una ley puede ser modificada por otra ley emanada de ese Congreso Nacional. De manera que ninguna resolución puede dictarse de manera aparente para modificar una ley porque violentaría el artículo 4 de la Constitución Dominicana en lo que tiene que ver con la separación de los poderes del Estado, y la Suprema se convierte en una legisladora y al convertirse en una legisladora pues violenta el artículo 4 de la Constitución Dominicana y esa resolución deviene inconstitucional. De eso es que se trata. Ahora, yo seré hoy, y permítemelo, y perdonen los cristianos, el abogado del diablo pensando en la película. Esa resolución no es inconstitucional, esa resolución es constitucional. Lo analizaré de inmediato. Es constitucional, es buena y salvo los baches que tiene, que voy a enumerar a continuación, es lo mejor que se ha dictado en los últimos años en la República Dominicana. Vamos a verlo. ¿Por qué no es inconstitucional la resolución 3642? Porque el objetivo de la resolución 3642 relativo a la desjudicialización del deslinde es que el deslinde se conozca en el menor tiempo posible. Objetivo número 1. Objetivo número 2, romper con el cuello de botella que había en mensura, que no se le daban salida a muchísimos expedientes que estaban allá, sobre todo en Santo Domingo. Y había un cuello de botella no solo en mensura, sino también en el Tribunal de Tierra de Jurisdicción Original, donde los jueces de jurisdicción original reciben 1000 expedientes, 700 y 800 expedientes por mes, lo cual era prácticamente imposible. Decía Napoleón Bonaparte que la palabra imposible solamente existe en el lenguaje de los ignorantes, ¿verdad? En el diccionario de los ignorantes. No es imposible, pero es muy difícil. ¿Y qué resulta? Que nos enfrentábamos a un colapso con relación al deslinde en la República Dominicana. Y es por ello que nace la resolución 3642, para darle respuesta al sistema económico de la República Dominicana. Porque los inmuebles, la mayoría de los inmuebles en la República Dominicana están amparados en constancias anotadas. Y los bancos comerciales y las instituciones de intermediación financiera no prestan si el inmueble no está deslindado. De manera que nos enfrentábamos a una serie de parámetros que son sumamente interesantes. Tiempo, porque cuando el tribunal le llegaba el deslinde, lo apoderaban del deslinde, le fijaban la audiencia para octubre, pero estamos en julio. Tú tenías que esperarte el mes de octubre para que te conociera la audiencia, el expediente quedara en estado de recibir fallo y esperar que el juez dictara una sentencia. Obviamente que le hacía daño a la economía de la República Dominicana. No había forma de que tú puedas resolver tu deslinde en el menor tiempo posible. Es por ello que nace la resolución 3642, de desjudicialización del deslinde, de sacarlo del tribunal para llevarlo de manera directa a la dirección de mensura a los fines de que se resuelva en el menor tiempo posible y con el menos rigor de formalismo. ¿Violenta el 130? Sí. Pero resulta que el artículo 51, mi amigo, mi hermano Santana, quiero que escuche esta parte. El artículo 51 de la Constitución de la República Dominicana establece que el derecho de propiedad es un derecho fundamental. Cuando estamos frente a derechos fundamentales, no existe el principio de la jerarquía de las normas jurídicas. El principio de la jerarquía de las normas jurídicas solamente existe cuando estamos frente a cuestiones de índole puramente legales, ordinario. No cuando estamos frente a derechos fundamentales. Cuando nosotros estamos frente a derechos fundamentales, óigase bien, cuando estamos frente a derechos fundamentales, no existe el principio de la jerarquía de la norma jurídica. El principio
séptimo de la ley 108 queda derogado. ¿Por qué? Porque cuando estamos frente a derechos fundamentales, lo que aplica es el principio de favorabilidad. Escríbanlo y grábenselo. El principio de favorabilidad. Si aplica la norma que más favorezca a la protección de ese derecho fundamental, no importa dónde esté contenido. Si lo que más protege ese derecho fundamental es la norma que está en una resolución y no en la ley, yo aparto la ley y tomo la norma de la resolución, porque en materia de derechos fundamentales no tiene aplicación el principio de la jerarquía de las normas jurídicas, sino el principio de favorabilidad. Bien, entonces hay dos principios constitucionales que chocan. El principio de la separación de los poderes, establecido en el artículo 4 de la Constitución Dominicana, y el principio de favorabilidad. Y déjeme decirle que el artículo 40, numeral 15 de la Constitución de la República Dominicana, dice que la ley solamente surtirá efecto para lo que es útil y justo para la comunidad. Principio de utilidad. Por tanto, es útil la resolución 3642 y como es útil, se apara en el principio de utilidad. Y cuando dos principios constitucionales chocan entre sí, no se derogan, sino que se aplica el principio de proporcionalidad y en este caso el principio de favorabilidad. En esa virtud, la resolución 3642 es constitucional, no inconstitucional, amparada en el principio de utilidad que establece el artículo 40, numeral 15 de la Constitución de la República Dominicana. Ahora comienzo mi intervención en lo que me había reservado. No, todavía. Ahora es que falta. Dice la joven por aquí, y por eso que yo digo que la UAPA es la universidad del siglo XXI. La UAPA es la rectora de todas las universidades en la República Dominicana. Solamente en la UAPA puede exigir una pregunta de una estudiante de agrimensura capaz de permitirme a mí desarrollar mi conferencia solo con esa pregunta. ¿En qué afecta o beneficia a los agrimensores el hecho de que se desjudicialice el deslinde? No lo afecta en nada y lo beneficia en todo. No lo afecta en nada y le beneficia en todo. Ustedes saben de parte de quién es que ha salido la tesis de que la resolución es inconstitucional y que violenta la ley. De parte de los abogados, porque ellos eran los que subían a estrado en el deslinde a los fines de ganarse su dinero, ¿verdad?, utilizando en la etapa judicial del deslinde. Y es de ellos que ha salido esa tesis para que eso se eche para atrás a través del colegio de abogados y que los agrimensores no puedan hacer abogados y al mismo tiempo agrimensores. No de parte de los agrimensores, porque la resolución 3642 no perjudica en nada a los agrimensores, solamente lo beneficia. Pero solo beneficia a los agrimensores, no, beneficia a la economía de la República Dominicana y beneficia a los usuarios del sistema, que finalmente son los que en términos reales, en términos pragmáticos, han resultado grandemente favorecidos con esta resolución 3642. ¿Y qué pasará? Entonces, si mensura, se apodera mensura tomando en consideración el artículo 130 y mensura los rechaza. No pasará nada, amiga. ¿Usted sabe por qué? Porque el deslinde no lo puede apoderar ningún abogado ni ningún agrimensor al juez de jurisdicción original, solo mensura. Y mensura no lo va a enviar a jurisdicción original, mensura lo va a aprobar ellos y lo va a mandar a registro de título. Así que no pasará absolutamente nada, porque el agrimensor nunca apoderará un juez de jurisdicción original de un deslinde. Lo que pasa es, lo máximo que puede hacer el agrimensor, en virtud de la resolución 1/2016, que modificó el reglamento de los tribunales de tierra y estableció que los recursos administrativos, reconsideración y jerárquicos son optativos, lo máximo que puede hacer es ir ante nosotros con el recurso jurisdiccional. Y yo le podría decir a usted, parafraseando una obra de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. De eso se trata. Esta resolución 3642, entrando en materia, y ya llevo más de 15 minutos, pero ahora que entro,
Esta resolución 3642 trae una novedad interesantísima. En cuanto modifica todo lo que tiene que ver con la partición en la República Dominicana. Interesante, veo muchos abogados aquí, muy interesante. Esta resolución, lo que tiene en mi obra, saben que yo lo abordo en la obra que publiqué recientemente en abril de este año. Le hago un análisis a la resolución 3642. Esta resolución modifica todo lo relativo al régimen de la partición de bienes en la República Dominicana. Ustedes saben que en la República Dominicana, en cuanto a la demanda en partición, en cuanto a la partición, existe la partición de los derechos sucesorales, la partición de los bienes de la comunidad legal, la partición de los bienes del concubinato y la partición de los copartícipes. O sea que tenemos 4 clasificaciones relativas a la partición en la República Dominicana, y permítanme decirle que la resolución 3642 en los artículos 8 y 9 lo modificó todo, pero para bien. Hoy, conforme al artículo 9 de la resolución 3642, cuando 2 personas se divorcian por mutuo consentimiento y en el acta de convención y estipulación establecen, si tienen 2 inmuebles, que uno le va a corresponder a uno de los ex esposos y otro a otro, o que él se desprende y se lo deja a ella, ¿saben una cosa? Eso no tiene que ir ni a mensura ni al juez, y antes tenía que ir al juez a homologarse esa partición. Ahora no tiene que ir ni a mensura ni al juez porque no hay fraccionamiento, sino sencillamente sacando una copia certificada del divorcio directamente al registro de título con una instancia a los fines que le ejecute y le dé el certificado de título a la persona que usted representa, y terminó el procedimiento. ¿Es buena o es mala? Modificó todo el régimen de partición en la República Dominicana. Pero además, cuando se trata de partición, porque de los bienes de la comunidad legal, o sea, cuando 2 personas están casadas y se divorcian tal vez por incompatibilidad de caracteres, si hay fraccionamiento en los inmuebles, si incluye fraccionamiento, por ejemplo, si los derechos estaban aparados en una constancia anotada, sería deslinde con su división, apoderando directamente a mensura, de mensura a registro de títulos sin pasar por el tribunal, de mensura directamente a registro de títulos sin pasar por el tribunal. Ustedes saben cómo nosotros hacíamos la partición en la República Dominicana antes de esa resolución 3642. En materia civil tiene varias fases. Una primera fase que simplemente el juez dicta una sentencia ordenando la partición y designando el perito. Una primera fase, y es una sentencia preparatoria. La tercera fase donde se homologa el peritaje, y la segunda fase donde se homologa el peritaje, y esa sentencia que homologa el peritaje es interlocutoria, por lo tanto es recurrible en apelación independientemente de la sentencia del fondo. Amigo mío, una demanda en partición de los bienes de la comunidad legal en la República Dominicana por ante la Cámara Civil mínimo dura 5 o 4 años. ¿Y qué pasaba en la jurisdicción inmobiliaria? La demanda en partición en la jurisdicción inmobiliaria, cuando era contenciosa, se conocía con el procedimiento de la litis sobre derechos registrados, que establece los artículos 27, 28, 29 y 30 de la ley 108-05 de registro inmobiliario. Y el juez tenía que fijar una audiencia para conocer la demanda en partición, una audiencia de sometimiento de prueba, otra audiencia de conclusiones al fondo, y si había fraccionamiento, el juez tiene que dar una primera sentencia ordenando el deslinde y la subdivisión, y posteriormente, cuando eso bajaba, conocerlo de nuevo, y luego iba al Tribunal Superior de Tierra, mínimo 5 o 6 años en la jurisdicción inmobiliaria. ¿Qué pasa ahora con la resolución 3642? Simplemente el agrimensor, contratado por la persona que se divorciaron, somete ante la Dirección Regional de Mensura Catastral un proyecto de partición. Si es una constancia anotada, se llamará partición, deslinde y subdivisión. Si no es una constancia anotada, simplemente partición y subdivisión. Y cuando mensura prueba eso, que el agrimensor, autoriza el agrimensor practica los trabajos y mensura la prueba, va directo a registro de título y terminó ahí. Dígame qué tiempo, 1 año o menos. Nos ahorramos 6 y 5 años. ¿Es buena o es mala la resolución? Pero además, aparte de que modifica todo el régimen de la partición en la jurisdicción inmobiliaria, esta resolución
Y aquí sí quiero que pongan atención los agrimensores, que no son abogados, obviamente, los que no son abogados. Esta resolución deroga el artículo 5 de la resolución 355 del año 2009, que también analizo en mi libro en el capítulo 25. ¿Por qué? Bueno, porque ese artículo 5 establecía que yo con una sentencia definitiva de saneamiento podía acudir a un deslinde, y ustedes lo hacían los agrimensores todos los días. Y yo le decía al presidente de la Suprema, magistrados, están cometiendo un grave error. Ustedes están tratando, con ese artículo 5 de la resolución 355, están tratando, dándoles paso a los abogados y a los agrimensores de que cometan un gran fraude. Y en una ocasión me preguntó en su despacho, hace apenas unos meses, ¿por qué, Monción? Explícamelo. Yo, sencillo. Cuando hay una sentencia definitiva de saneamiento, el plazo para recurrir a esa sentencia en revisión de fraude está abierto. Es un año, pero el año comienza a correr a partir de que se expide el título. Mientras no se expide el título, infinitamente está abierto el plazo. Porque conforme al artículo 86, ese año solamente comienza a correr a partir de la expedición del título. ¿Y saben una cosa? Cuando el título se expide, el artículo 86 dice que lo único que reposa al dorso del certificado de título es la coletilla que dice: el que adquiere el inmueble durante la vigencia del año, de la incertidumbre del año para demandar la revisión por causa de fraude, no será considerado un tercer adquiriente a título oneroso y de buena fe. Consecuentemente, deroga el principio de buena fe establecido en el artículo 2268 del Código Civil Dominicano. ¿Y ustedes saben por qué el artículo 86 dice eso? Porque anteriormente, ustedes los agrimensores que tienen 20 años trabajando, los que lo tienen, saben lo que yo voy a decir ahora. El artículo 138 de la antigua legislación 1542 de registro de tierra establecía que contra un tercer adquiriente a título oneroso y de buena fe no procedía la revisión por fraude. Y cuando el agrimensor le mensuraba y saneaba la propiedad a nombre de una persona que no estaba poseyendo el inmueble por la famosa posesión teórica que hoy fue derogado en virtud del artículo 21 de la ley 108, y el artículo 4 establecía la posesión teórica, ¿sabe lo que hacían? La vendían inmediatamente para burlar el 138 de la ley 108. ¿Qué dice el 86? No, el que adquiere la propiedad durante la vigencia del año no será considerado un tercer adquiriente a título oneroso y de buena fe. Se acabó el fraude de los agrimensores y de los abogados. Ah, pero la resolución 355 en el artículo 5 permite deslindar una propiedad con una sentencia definitiva de saneamiento. Y le dije, magistrado, si eso continúa, ¿sabe qué va a pasar? Cuando se deslinda, cambia de designación catastral y consecuentemente, ya cuando se pide un certificado de título deslindado, no hay posibilidad de mandar revisión por causa de fraude. Cerró el plazo. Fraude. Por eso la resolución 3642 en el artículo 12 deroga el artículo 5 de la resolución 355 del año 2009. No habrá deslinde con sentencia definitiva de saneamiento. Vaya a ser lo que siempre hemos hecho allá en el Tribunal Superior de Tierra, que ahora se le da mensura de manera directa, y yo estoy de acuerdo. Antes lo hacíamos nosotros. Presenta su plano definitivo y mensura que autorice al registrador de título a ejecutar eso para expedir su certificado de título. Ya no hay que pedir decreto de registro en virtud de los antiguos artículos 150 y 151 de la ley 108. Y no se afecta el principio. Además, con ese artículo 5 de la resolución 355 se afectaba el principio del trato sucesivo que establece el principio de especialidad en materia registral en la República Dominicana. Porque se iba directamente, nació un inmueble con un deslinde sin antes tener un soporte, una base, y se afectaba el principio del trato sucesivo. Por eso la resolución 3642 deroga el artículo 5 de la resolución 355 y lo que lo manda a usted a sacar su plano definitivo a los fines de que eso se ejecute el registro de título y que el inmueble nazca por primera vez. ¿Sabe por qué? Porque wow. Y ahora es que yo me estoy inspirando ahora. Porque el único certificado de título, óiganlo bien, que tiene la garantía del Estado, es el primer certificado de título que surge de saneamiento. Los demás certificados de título que surgen posterior al saneamiento seguirán la suerte del acto que lo originó. Y es por ello que yo abogo hoy, y lo vamos a hacer, si Dios quiere, a partir del 2018, habrá una nueva justicia en la República Dominicana, se lo garantizo. Y todas esas resoluciones, yo le di a leer algo a Santana en mi libro hace un momentito, de lo que él hablaba, que ya yo lo tengo escrito en mi libro y lo publiqué.
lo que él decía ahorita. Todas esas resoluciones que existen dispersas, contradictorias unas con otras, las vamos a elaborar todo en un código inmobiliario. Yo le decía, y lo digo en mi libro, 30 segundos para leerle algo. Cuando yo escuché a Santana me engranojé porque yo decía, bueno, Santana o leyó mi libro o estamos pensando igual. Dice, en esta resolución solo en contra, en la resolución 3643, solamente tiene 3 artículos. ¿Y sabe cómo se llama esa resolución? Resolución de solicitud de mensura para saneamiento, 3 artículos. ¿Cómo es posible cuando la resolución 3642 se llama resolución de desjudicialización de deslinde y procedimientos diversos? Esos 3 artículos cabían en la resolución 3642. No, convirtieron una nueva resolución para joderle la vida a ustedes y a nosotros los jueces. Una resolución con 3 artículos. Por eso, en la página 727 de mi obra, la más reciente, que no hay posibilidad de ustedes tenerla, así que no me lo pregunten porque ya se agotó en 2 meses, dice lo siguiente: esta resolución consta de 3 artículos y el único objetivo de darle mayor seguridad y publicidad a la mensura para el saneamiento. Respecto de que hayan adquirido reglamentar estas cuestiones nimias, le digo yo, con un reglamento con 3 artículos, cuando válidamente pudo haberse puesto en la resolución de desjudicialización de deslinde y procedimientos diversos. Este título permitía válidamente colocar estos 3 aspectos aquí. Es que todavía no se han dado cuenta que han dictado tantas resoluciones y reglamentos que ya ni los jueces, abogados ni agrimensores acuerdan de ello y a muchas de ellas no se le hace caso ni se han tomado en cuenta como la 1/2016 que en el Tribunal Superior de Tierra nunca le hemos aplicado porque la dictó un órgano que no era competente para dictarla. Si no se hace un código, debe hacerse un código inmobiliario, debe designarse una comisión de expertos, verdaderos expertos, entre comillas, no jefe, para redacción de un reglamento que recoja y derogue todas estas resoluciones y reglamentos dispersos para que haya mayor seguridad jurídica y armonía en los procedimientos y procesos de la jurisdicción inmobiliaria. Ya deben detenerse las improvisaciones. Al presidente de la Suprema se lo dijo. Eso está publicado. Y ya no tengo tiempo. Sean felices. Muchas gracias. Esto es para mi conocimiento, magistrado. Sí, en cuanto a la definición del deslinde, que tiene 3 etapas, entonces vamos a ver, ustedes los juristas plantean que la justicia de la jurisdicción inmobiliaria es una justicia de interés privado, número 1, y en el otro orden que es por rogación. Entonces, vamos a ver. Ustedes los jueces instruían, o los jueces de jurisdicción original, instruían al registrador de títulos cuando él iba a hacer tomar sus decisiones en cuanto a qué hacer con el expediente. Se cancela la constancia notada número tal, se cancela el certificado de título número tal, se expide un certificado de título de esta parcela. Entonces, digamos que el registro siempre ha sido el que cumple las órdenes en la jurisdicción inmobiliaria. Entonces, la resolución tiene algunas deficiencias en cuanto al procedimiento, es decir, deja lagunas. Bueno, ¿y ahora qué hago yo? Mándalo para registro de título. ¿Registro de título qué hace? Es decir, en cuanto al procedimiento de qué hace el órgano que es apoderado. Por favor, si puede instruirnos en eso. Gracias. Aquí en Santiago, con el director regional de mensura catastral de aquí de Santiago, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Tierra, yo como presidente de la segunda sala, presidente de la primera sala y los tribunales de tierra de jurisdicción, el coordinador del Tribunal de Tierra de Jurisdicción Original, conjuntamente con la registradora de títulos de Santiago. Aquí tenemos una mesa interinstitucional. ¿Qué yo propuse cuando el director de mensura me señalizó lo que usted me está diciendo? Yo dije, bueno, ustedes los agrimensores no son abogados, hay términos que ustedes no entienden y ahora ustedes tendrán que aprobar esas particiones que se depositan de manera directa ante ustedes.
nosotros levantamos un acto, le solicitamos al presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo del Poder Judicial que designara en las direcciones regionales de mensura y en la Dirección Nacional de Mensura abogados, a los fines de que sean ellos que puedan valorizar esas documentaciones que se depositen y puedan ayudar en la elaboración del dispositivo de las resoluciones a los fines de que el registrador de título, que no es un juez, sino un técnico ejecutante, pueda ejecutar esa resolución, obviamente porque tendrá que ordenar no la nulidad, sino que la Dirección de Mensura tendrá que ordenar la cancelación de las constancias anotadas a los fines de que se pueda dictar un duplicado del dueño que nazca producto de la subdivisión o del deslinde. Y para ayudar con las resoluciones, con el dispositivo de las resoluciones y la valoración de las documentaciones pertinentes para a esas particiones que se van a conocer en la Dirección Regional de Mensura, se solicitó las designaciones de abogados y creo que han ido trabajando en ese sentido. Así que no se dejará de aplicarse la resolución 3642 porque falta alguna logística, porque se está haciendo y les ratifico que mejor sería el año que viene cuando nazcan nuevos jueces. Por aquí cerca. La otra pregunta. Sí, saludos. Primeramente creo que no es necesario felicitarlo, ya que los aplausos hablaron por sí solos. Excelente ponencia. Tengo dos preguntas y las voy a hacer, porque si no van a tener que quitarme el micrófono a la fuerza. La primera es respecto al código que usted dice que se pretende elaborar. Mientras se elabora, ¿qué recomienda usted que nosotros lo que estamos estudiando hagamos con relación a las resoluciones para no confundirnos y entenderlo? O sea, ¿cuáles resoluciones usted nos recomienda que leamos, que nos aprendamos, para así poder estar claro con todo el proceso? Muy bien. La resolución 3644, la 3643, para mí no tiene mayor importancia. Y solamente para los agrimensores yo le tengo una sencilla pregunta. En caso de que no haya colindancia, ¿qué pasará con el mosaico que se exige? No hay respuesta. Además, esa publicidad que establece en esos tres artículos de la resolución 3643 está en la ley, es redundante. Además, la ley en el artículo 5 y 69 establece que el agrimensor solamente puede hacer mediciones cuando tiene la autorización de la Dirección Regional de Mensura. ¿Y cómo entonces la resolución 3643 dice que el agrimensor hará un levantamiento previo? No puede. Por lo tanto, la resolución 3643 yo le pasé el Iquipepe entera, yo no la uso, yo la rompí porque no sirve. Yo no te recomiendo que la leas. ¿Qué tú tienes que leer? Tú tienes que leer la resolución 355 del año 2009, que es interesante, la 517, la resolución 3642, no leerla, aprendértela, la 3642 del año 2016, tú tienes que aprendértela como un poema de Pablo Neruda, como 20 poemas de amor y una canción desesperada. Llévate de mí. La resolución de mensura superpuesta debe leerla, a pesar de que hay una incongruencia que yo no estoy de acuerdo ahí. Y la resolución 1/2016 tampoco la lea porque nosotros no la estamos aplicando, porque esa resolución es nula, la que pretendió modificar el reglamento de los tribunales de tierra. ¿Qué yo recomiendo? Lo que yo he hecho, yo la hice toda, la encuaderné toda, como si fuera un libro, la hice para mí y ya son anotadas todas. La tengo toda ahí porque no me va a poner loco la Suprema. Todos los días medita una remodificándome la otra. Entonces estudia la que yo le digo, encuadérnela toda y comience a subrayar y a leer y usted le irá bien. Perfecto, gracias. Una última pregunta. ¿Otra pregunta? Lamentablemente. Bueno, denle el derecho a él también, pero yo tengo una pregunta que creo que es importante. Sí, claro. ¿Qué la jurisdicción inmobiliaria tiene en plan para resolver los casos de cuando una persona tiene una ocupación física de un inmueble y tiene una carta constancia, pero cuando procede a deslindar la propiedad, ya los derechos de esa parcela se acabaron porque ya todos deslindaron y se perdió el resto de la parcela en calles, aceras y los mismos solares en sí? Gracias. Sencillo, si ya no hay parte útil, tú te quedaste con una simple constancia anotada, parece que la compraste o te la dio el IAD. Ya no existe área útil porque se convirtió en calle y área verde,
lo que nosotros estamos haciendo a los fines de resolver eso es elaborar un reglamento con un párrafo de que tú la encuadernes y la pongas en la sala de tu casa para cuando cada vez que la vea comience a llorar. No hay nada que hacer, amigo. Aló. Sí, la última, magistrado, la última pregunta es precisa. Fíjense, como la ley de tierra establece lo contencioso y contradictorio del deslinde, y la resolución plantea la desjudicialización del deslinde, y el 75 del reglamento plantea la comunicación de esos trabajos de deslinde tanto a mensura como a los propietarios, los ocupantes y también a los colindantes. Entiendo yo que esta desjudicialización entonces no es absoluta por el hecho de que si hay alguna contestación de algún colindante, entonces tendrá que ir de nuevo a lo contradictorio y no será tanto así desjudicializada. ¿Es cuánto? Es correcto. Reinaldo me aparece a mí hasta en la sopa. Yo voy a un seminario al sur y allá está Reinaldo sentado. Mira, Reinaldo, realmente es así. Si hay alguna oposición al deslinde, se conocerá de manera contenciosa. Ahora, hay un gazapo en esa resolución con respecto al apoderamiento, porque dice que el registro de título, por ejemplo, en la ejecución de la sentencia, si hay alguna dificultad, que la devolverá al tribunal. No. Y si hay algún registrador de título que lo sepa, no puede devolver ninguna sentencia de que apoderando de nuevo al tribunal, porque cuando el tribunal dicta una sentencia queda desapoderado, se llama sentencia definitiva sobre el fondo y solamente pueden ser atacadas mediante las vías de los recursos, ordinario, extraordinario o especiales. El registrador de título no puede apoderar al juez, pero cuando hay una oposición al deslinde que nazca de una persona que se considera afectado o de cualquier persona física o moral, el deslinde será contencioso, porque la resolución 3642 también lo prevé.